Y desarrollo podría ser en relación a la capacidad, a las capacidades de una persona. Muy bien, Flavia, Alessandra. Sí, doctor, concuerdo con mi compañera Gabriela. El crecimiento se refiere a una medida, ¿no? Y en cuanto a desarrollo, serían las capacidades de, del ser humano. Correcto, correcto. Muy bien, chicos. Veo que sí están bastante bien enfocados, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, únicamente nos enfocamos a ver medición de cuánto aumento de talla, cuánto aumento de peso. Medimos con una antropometría, cuánto creció, cuánto desarrollo, cuánto creció. Ahora, diferente a desarrollo, porque en desarrollo lo que valoramos es la adquisición o el desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades, ¿no? Eso es desarrollo. Entonces, no es lo mismo crecimiento-desarrollo. Lo que es ideal es que vayan de la mano. A un crecimiento mayor, voy adquiriendo mayores habilidades cada vez mucho más complejas, y es así como se desarrolla el cerebro humano. El cerebro humano continúa su desarrollo desde que se da la fecundación, desde que se forma el cerebro, va desarrollándose, va generando sinapsis, va generando intercomunicaciones interneuronales y adquiere diferentes habilidades, ¿de acuerdo? Que van de la mano con el crecimiento. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar son las alteraciones del crecimiento, centrados en una patología que es bastante frecuente en nuestro medio, es una preocupación muy grande de los padres de familia, la talla de sus hijos, ¿no? O sea, y una de las patologías más frecuentes y de mucha preocupación es la talla corta. Ahí nos vamos a enfocar. Voy a empezar la presentación, como siempre, tratando de estimular a ustedes que pongan atención en esta clase. Es un caso clínico que van a verlo. Definitivamente en algún momento de su vida profesional, como médicos generales, definitivamente y como pediatras siempre van a tener estos casos en la consulta externa. Y les presento a Pepito, de 9 años de edad. En la madre va a la consulta porque ha notado que es el más pequeño de su clase. Pepito es el más pequeño de su clase y se siente mal porque los amigos le llaman chato, ¿no? Este es un primer hijo, es su primer hijo de un parto autóxico sin complicaciones, que nació con un Auer de 9,10, pesó al nacer 3,2 kg, talla 49, ha recibido lactancia materna hasta los 2 años, le dio a lactancia a partir de los 6 meses, todas sus vacunas completas, la mamá es muy preocupada, no ha tenido enfermedades importantes, y a la fecha está pesando 23 kilos y tiene una talla de 1,22 m, que está por debajo de las dos desviaciones estándar. El examen de aparato circulatorio, respiratorio, abdomen, neurológico es normal. Entonces, en este caso que ustedes ven, ¿qué otros datos necesitamos de la historia clínica? ¿Cuál será nuestro diagnóstico? ¿Qué exámenes vamos a pedirle? Una de las cosas que he visto en consultorio y mi práctica normal es que muchos papás vienen a la consulta con su hijo, que es el más chatito de toda la clase, queriendo que se le dé hormona de crecimiento. Todos los niños que son talla baja necesitan hormona de crecimiento. ¿Qué tan frecuente es el déficit de hormona de crecimiento en los niños con talla baja? Entonces, esas preguntas, ¿qué exámenes pedir? ¿Qué exámenes solicitar? Son las preguntas que yo espero ustedes puedan responder al terminar la clase de hoy. Entonces, el crecimiento y el desarrollo humano van de la mano, sin ser lo mismo, como les explicaba al inicio. Mientras que crecimiento es un aumento de longitud, desarrollo es la adquisición de habilidades, nuevas habilidades según su rango etario. Este crecimiento y desarrollo empiezan en conjunto, al unísono, en el momento de la fecundación, y se van a extender hasta el final de la maduración esquelética y sexual. Entonces, ya es
y ya ese crecimiento se va a ver diferenciado desde que se nace. El recién nacido, por ejemplo, prematuro, comparado con el bebé a término, tiende a tener una velocidad de crecimiento mayor para alcanzar el tiempo perdido. Se llama el catch-up de crecimiento que se ve en los recién nacidos prematuros. Entonces, estas etapas, diferentes etapas, tienen diferentes velocidades de crecimiento que nosotros hemos podido identificar. ¿Y saben ustedes en qué momento de nuestra vida, desde el momento de la fecundación, cuál es el momento en el que tenemos una mayor velocidad de crecimiento? ¿Se imaginan en qué momento es de nuestra vida, de nuestro desarrollo desde la concepción? ¿Qué momento es el de mayor crecimiento, de mayor velocidad de crecimiento? A ver quién participa. ¿Nadie? En el tercer trimestre de la gestación. Durante en la etapa fetal. Muy bien, es en la etapa fetal, exactamente, exactamente. Fíjense que la velocidad de crecimiento se mide por centímetros año, ¿no es cierto? Entonces, al momento del parto, que el bebé nace, con alrededor, póngale de 50 centímetros. Y 50 centímetros ha crecido en 9 meses. Y si lo llevo a un año, entonces puede ser hasta más de 60 centímetros por año. Esa es la única época en nuestra vida que crecemos tanto. Porque en el segundo año, en el primer año, perdón, desde que el bebé nace al primer año, ¿cuánto es la talla que gana? Normal. A ver, ustedes ya deben de saber eso. ¿Cuánto es la talla que gana un niño recién nacido hasta el primer año? A ver, chicos, ¿qué dice Betsy Alejandra? Sí, doctor. Bueno, al primer año tendría 75 centímetros aproximadamente. Muy bien. Entonces está ganando 25 centímetros en un año. Su velocidad será 25 centímetros por año. Y nosotros sabemos que el niño, y eso deben saber ustedes también, en el primer semestre, pues llega a ganar unos 15 a 16 centímetros. Los primeros meses puede crecer 3 centímetros por año, por mes, 3 centímetros por mes. En el segundo semestre llega a crecer 2 centímetros por mes. Entonces, fíjense, esa es su velocidad de crecimiento. Y en cuanto al peso, del nacimiento hasta el año, el peso se triplica. Esas son pautas que ustedes tienen que aprender. El peso se triplica al año de edad. Entonces, nace con 3 kilos, 3 kilos y medio, 3 kilos 800, y al año aproximadamente es 10 kilos. 10 kilos. Entonces, fíjense que ha ganado peso casi 7 kilos en el primer año. Esa ganancia de peso disminuye para el segundo año. Ya a partir del primer año al segundo año solo va a ganar 2 kilos por año. Entonces, esas cosas tenemos que nosotros conocerlas en pediatría. ¿Ya? Entonces, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver cuáles son los factores que interactúan o participan en el crecimiento. Entonces, desde el punto de vista de factores, yo puedo decir que hay endógenos, o sea, son propios del organismo, que no los puedo cambiar, que no los puedo modificar, y ahí está la genética. Pues cada uno nace con una genética clara, única. Y esos son factores endógenos, conjuntamente porque la genética determina los factores hormonales que están con él. Evidentemente, esta genética está en relación a la raza, ¿de acuerdo? Entonces, fundamentalmente, estos factores endógenos no son manipulables, son propios. Y los que sí son manipulables son los factores exógenos y dependen de la nutrición, dependen del afecto, dependen de las relaciones psicosociales, entre otros. Entonces, estos factores endógenos y exógenos interactúan desde el momento de la concepción en la vida intrauterina y tienen un efecto a largo plazo hasta la pubertad, hasta que adquieren el máximo desarrollo.
o máximo crecimiento, para ser más claros. ¿De acuerdo? Muchas veces, cuando vienen los papás y preguntan sobre la talla de sus niños y qué hacer para poder influenciar en ellos, yo les suelo decir en el consultorio, miren, le digo, el crecimiento depende fundamentalmente de un aspecto que es genético, que eso es su herencia de tu hijo. Eso no lo puedes cambiar, ahí no puedes hacer nada. Dos, depende de una buena nutrición. Depende de una buena nutrición. Si tú le aportas nutrientes en forma adecuada, es decir, proteínas, vitaminas, carbohidratos, grasas adecuadas que necesita tu niño, va a crecer bien. Tercero, depende del ejercicio, y eso sí puedes trabajar. Si hace ejercicio, va a tener mayor chance de crecimiento. Y el cuarto punto que les digo, que es importante, aunque no crean, que duerma bien, porque como veremos más adelante, la hormona de crecimiento se, se libera en mayor cantidad durante la noche, durante las horas de sueño. Entonces, un niño que no duerme bien por diferentes razones no va a crecer bien. Aquí en la diapositiva hay una foto que fue publicada por Diario El Comercio, en el cual pues nosotros muestra que el Perú está entre los 5 países con mayor prevalencia de talla baja. ¿De acuerdo? Bien. Un aspecto importante para valorar a los niños en los cuales la preocupación es la talla baja, no es hacer solamente una valoración inicial, sino un aspecto importante en su evaluación es la velocidad de crecimiento. La velocidad del crecimiento es uno de los principales indicadores del estado de salud de un niño. Y cualquier alteración de esa velocidad del crecimiento son signos tempranos de alguna patología subyacente. ¿De acuerdo? Sea carencial, sea metabólica, sea de enfermedad, sea traumática, sea tóxica, lo que fuera, altera la velocidad de crecimiento. Entonces, si nosotros valoramos en el control del niño, que puede ser al principio en forma mensual, luego cada 2 meses, cada 3 meses, semestral, según cómo va su crecimiento, me va a permitir tomar el peso, la talla, y esa talla haciendo una diferencia, por ejemplo, si hoy tiene 1,10 m y en un año tiene 1,20 m, diré que su velocidad de crecimiento es 10 centímetros por año. ¿De acuerdo? Entonces, yo para encontrar la velocidad de crecimiento, simplemente resto, ¿no?, la talla de una fecha a otra fecha en meses, lo divido entre el número de meses que es esa medición y lo multiplico por 12 para tener la talla, la velocidad de crecimiento anual. Y eso es un buen indicador. Entonces, el crecimiento lineal puede verse ser diferente. No todos tenemos un mismo crecimiento lineal. Las personas no tenemos la misma velocidad de crecimiento en el mismo momento. No todos alcanzamos la misma talla final. Entonces, existen variaciones normales y patológicas en el crecimiento. Entonces, estas variaciones normales y patológicas tienen que ver del equilibrio de la proliferación de las células en la placa de crecimiento, y eso está dado básicamente por los condrocitos. Y los sistemas que regulan este sistema de los condrocitos y la placa de crecimiento está mediado por mecanismos endocrinos, por ejemplo. Y esos mecanismos endocrinos tienen que ver fundamentalmente con la hormona de crecimiento. Sí, participa la hormona de crecimiento. Con el factor de crecimiento similar a la insulina, que es el IGF-1, también. Con las hormonas esteroideas, como los estrógenos y los andrógenos, también participan. O la hormona tiroidea. Todas ellas estimulan, estas hormonas estimulan la condrogénesis, es decir, la proliferación de los condrocitos.
Y existen también otras hormonas, como los glucocorticoides, que inhiben esa condrogénesis. Entonces limitan el crecimiento. Entonces acuérdese de ese aspecto, ¿no? Los corticoides. ¿Por qué nos preocupa tanto el manejo de corticoides en los niños? ¿Influyen en el crecimiento? Aquí le estamos viendo que sí tienen una acción inhibiendo la condrogénesis. Las hormonas sexuales, como los estrógenos, promueven el crecimiento lineal, al igual que lo hacen los andrógenos. Ambos promueven el crecimiento lineal. Y nosotros vamos a ver que en la pubertad, donde hay una mayor liberación de estrógenos, andrógenos, hay un mayor crecimiento, tanto en hombres como en mujeres. En hombres predominan los andrógenos, en mujeres los estrógenos. Y el efecto de los estrógenos, a diferencia de los andrógenos, es que a la vez que estimulan el crecimiento lineal, porque estimulan la secreción de IGF-1, también tiene un efecto acelerando la senescencia de condrocitos, o sea, disminuyendo los condrocitos, lo que lleva a una fusión de las placas de crecimiento y al cese del crecimiento lineal. Esto explica por qué las niñas en su desarrollo puberal, el aumento de los estrógenos hace que crezcan más rápidamente y crecen mucho más rápido que los varones. Sin embargo, esa placa de crecimiento se cierra más rápido y su velocidad de crecimiento se disminuye notablemente. O sea, arrancan el estilo pubertal más rápido, crecen a una velocidad más rápida, pero también terminan mucho más rápido. También influyen las citoquinas proinflamatorias en este crecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hay enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Y se liberan citoquinas inflamatorias, retardan el crecimiento. Se tiene que cortar esta inflamación para que el crecimiento vuelva nuevamente a tener un ritmo normal. Hay mecanismos parácrinos, hay mecanismos de la matriz extracelular de cartílagos, algunos factores intracelulares, etcétera. Todos estos en conjunto van a influir en la placa de crecimiento para permitir que crezca el cuerpo. Ahora, existen patrones de crecimiento humano. Y yo les decía al principio que no se crece igual en todas las etapas de la vida. Y se han definido 4 fases de crecimiento. La etapa fetal, que como les comentaba, es la fase de mayor velocidad de crecimiento, que puede crecer hasta 62 centímetros por año, ¿de acuerdo? Y es mucho mayor a las 12 semanas, es decir, a partir de los 3, 4 meses, ¿no? Y va a depender mucho de una buena salud materno-fetal, materno-placentaria, ¿no? Entonces, si la mamá está bien alimentada, tiene un buen confort, va a crecer mucho más, ¿no? Y ahí influencia básicamente la función placentaria, más no tanto el genotipo. ¿De acuerdo? Hay influencia endocrina como la insulina, factor de crecimiento similar a la insulina, el atógeno placentario y algunos esteroides placentarios. Una vez que nace el niño, ya tenemos un neonato, empieza la lactancia y durante la lactancia será el segundo fase de crecimiento. Corresponde a los primeros 2 años de vida postnatal. La velocidad de crecimiento en el primer año les dije que va de 50 a 75 centímetros en promedio, por lo tanto la velocidad de crecimiento suele ser 25 centímetros por año. Y esto está fundamentalmente dado por la nutrición. Una buena nutrición me da un buen crecimiento a esta edad. Y también participa el eje de hormona de crecimiento, factor de crecimiento similar a la insulina. ¿De acuerdo? Bien, y la otra etapa de crecimiento se ve en la infancia, ¿no? En la infancia, la velocidad de crecimiento es de 5 a 7 centímetros por año, ¿de acuerdo? Interviene acá sí el genotipo, o sea, la genética, está regulada por el eje de hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina, y otros ejes como el tiroides y el adrenal. Finalmente, la pubertad, ahí ya se activa un eje que es el hipófisis gonadal, ¿no? Hipotálamo, hipófisis gonadal, que es ese eje que va a llevar a la secreción de hormonas esteroideas, andrógenos, estrógenos, que aumentan la secreción de hormonas de crecimiento y de IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, son las 4 etapas de crecimiento que presenta el cuerpo humano. Aquí, más o menos para verlo en gráfico, estas mismas etapas, diciéndoles que durante la etapa fetal pues se alcanza el 30% de la talla final, ¿no? A pesar que es el momento del mayor crecimiento, de mayor velocidad de crecimiento, en esta etapa se alcanza el 30% de la talla final. La lactancia, durante la lactancia, que son los primeros 2 años,
se alcanza el 15% y depende evidentemente de la nutrición adecuada, de una buena salud, confort con las madres y hormonas tiroideas participan. La infancia, que después de los 2 años y antes de la pubertad, se alcanza el 40% del crecimiento final. Aquí sí participa la hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, el ambiente adecuado y la genética. Y en la pubertad ya está la participación principalmente de las hormonas esteroideas como la testosterona en los varones y los estrógenos en las mujeres, ¿no? Y también evidentemente aquí una participación de la hormona de crecimiento. La fisiología del crecimiento. Entonces, ¿cuál es el eje de la hormona de crecimiento? Empieza en el hipotálamo, donde se secreta la hormona estimulante de la hormona de crecimiento. Esa hormona estimulante, la hormona de crecimiento, va a ir sobre la hipófisis anterior, estimulando la secreción de hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? Esto se aumenta esa secreción de hormona de crecimiento y tiene un efecto múltiple, ¿no? A nivel del hígado, del tejido adiposo, del músculo esquelético, del hueso, promoviendo el crecimiento a través del incremento de la secreción del factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Quién inhibe esa secreción? La somatostatina. La somatostatina tiene un efecto regulador, ¿no? Inhibitorio sobre la hormona de crecimiento. Acá en el gráfico inferior, perdón, regresamos. En la tabla inferior he puesto algunos factores que participen en la regulación de la hormona de crecimiento. Y hay factores estimulantes como la hormona estimulante, la hormona de crecimiento, la hipoglicemia. La hipoglicemia también es un estímulo para secretar la hormona de crecimiento. La disminución de ácidos grasos libres en sangre, ¿de acuerdo? El aumento de aminoácidos como la arginina en sangre, el ayuno, el estrés, el ejercicio, la testosterona, los estrógenos, el sueño genera factor estimulante del hormona de crecimiento. Y así también hay los factores inhibidores a considerar. La somatostatina, ya les dije, la hiperglucemia. Si los niños ingieren constantemente dulces, caramelos, carbohidratos en exceso, llevan hiperglicemia. Evidentemente van a subir de peso, pero se va a inhibir la hormona de crecimiento. El aumento de ácidos grasos libres en sangre, la ingesta de triglicéridos, lleva a una inhibición de la hormona de crecimiento. El envejecimiento, evidentemente, la obesidad, ya les dije, y la hormona de crecimiento exógena, si yo le doy una hormona de crecimiento exógena, va a inhibir a, a la hormona de crecimiento propia, ¿no? Y las somatomerinas. Entonces, esto nos resume básicamente cuál es la fisiología de la hormona de crecimiento, qué factores estimulan, qué factores inhiben. Aquí básicamente para explicarles un poco de estas hormonas. La hormona de crecimiento es un polipéptido, está regulado por la hormona liberadora de hormona de crecimiento y la somatostatina que se dan en el hipotálamo. Esto es importante, su secreción no es constante, es pulsátil. El pico máximo se da durante la noche, especialmente durante la primera fase de sueño de onda lenta. Si queremos que los niños crezcan sanos, deben dormir sus horas adecuadas, ¿de acuerdo? Las acciones de la hormona de crecimiento hace a través de la secreción del IGF-1 y también a un nivel directo a nivel renal, hepático, piel, celular. El factor estimulante, factor de crecimiento similar a la insulina, pues estos actúan a través de receptores que tienen para esto, ¿no? Y estos circulan en sangre unidos a unas proteínas, las proteínas que se unen a este factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, nosotros hemos aprendido de que si la hormona de crecimiento tiene una secreción pulsátil, no es constante, no es un valor constante en sangre, el tener la medición de la hormona de crecimiento es de poca ayuda, porque en esa medición puedo yo en momentos tenerla muy baja y no significa que tenga un déficit de hormona de crecimiento. Quienes nos dan una mejor relación de la hormona de crecimiento son estos factores de crecimiento similar a la insulina y a la proteína que se une. Entonces, estos sí están en relación directa, suelen ser un poco más estables en sangre, más homogéneos en sangre, y el encontrarlos bajos en los dosajes sí nos va a informar en forma indirecta
de que la hormona de crecimiento pudiera tener problemas o estar disminuida. Evidentemente los esteroides sexuales, como los estrógenos y la testosterona, tienen un efecto importante en el crecimiento y actúan aumentando la secreción de hormona de crecimiento y aumentando la producción del factor de crecimiento similar a la insulina. ¿De acuerdo? Esto es la testosterona y los estrógenos. Y las hormonas tiroideas también participan en la regulación del crecimiento normal, favoreciendo el desarrollo y maduración de los tejidos. Son importantes para la secreción y efectividad de la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién sigue? Ahora entramos a lo que es el problema, talla corta. La talla corta se define como aquella que se encuentra situada por debajo de dos desviaciones estándar o debajo del percentil 3, cuando se usa percentiles, para la edad y sexo, en relación a la media de la población de referencia. Esta es la tabla de la CDC, en la cual está en percentiles. Entonces, si yo mido la edad, mido al paciente, veo la edad y esa medición, ¿dónde está? Si está por debajo del percentil 3, se define como talla corta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo clasifico la talla baja? La clasificación de talla baja se divide en tres aspectos. Las variantes normales, que son la mayoría son variantes normales, y los trastornos primarios y secundarios. ¿De acuerdo? Los trastornos primarios de crecimiento y los trastornos secundarios de la talla. Entonces, las variantes normales son dos: la talla baja familiar y el retraso constitucional, siendo el retraso constitucional el mayor porcentaje. ¿De acuerdo? Y los trastornos primarios de crecimiento, pues tenemos aquí las displasias óseas, por ejemplo, las enfermedades metabólicas, como hablaba la doctora Miriam primero, anomalías genéticas, el retraso del crecimiento intrauterino, ¿no? Causada por varios aspectos: drogadicción de la madre, infecciones, patologías maternas. Entonces, estos problemas de displasias, enfermedades metabólicas, trastornos genéticos, problemas de crecimiento intrauterino, son trastornos primarios del crecimiento. Y los trastornos secundarios se deben básicamente a alteraciones nutricionales, es decir, no recibe el aporte para crecer adecuadamente, a enfermedades crónicas que limitan su crecimiento o a enfermedades endocrinas. O sea, acá todo no es endocrinología tampoco. La mayoría de problemas secundarios de crecimiento en nuestro país, por ejemplo, son las alteraciones nutricionales y en eso está la malnutrición calórico-proteica. También problemas de mala absorción, no hay disponibilidad de alimentos, el hambre y algunos trastornos psiquiátricos como la anorexia nerviosa. Las enfermedades crónicas son aquellas que alteran básicamente la absorción de nutrientes, como las enfermedades inflamatorias intestinales, o aquellas que nos generan un gasto metabólico muy alto, como las cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca, problemas renales crónicos, algunas hematológicas como la leucemia, anemias, problemas pulmonares como la fibrosis quística o el asma grave, el asma que está constantemente con crisis, que estamos usando corticoides sistémicos por cortos tiempos, sin embargo, muy seguidos al año. Eso a la larga sí tiene una repercusión importante, como hemos visto con los glucocorticoides. ¿Qué más? Los tumorales, ya hemos hablado de tumores a nivel de cerebro que comprometen el hipotálamo, que comprometen la secreción de hormona tiroidea, de hormona de crecimiento, ¿cierto? Y las enfermedades endocrinas ya tienen que ver con alteraciones del eje somatotropo, ¿no? Por ejemplo, ya puede haber un déficit primario de hormona de crecimiento, no se produce o es en déficit la hormona de crecimiento. O también podemos tener una insensibilidad a la hormona de crecimiento, es decir, los receptores de esta hormona no están funcionando adecuadamente. O hay una insuficiencia del IGF-1. Recuerden que la hormona de crecimiento trabaja a partir de estimular el IGF-1. Si este no está trabajando, tiene una alteración, también se va a manifestar como una alteración en el crecimiento. El hipotiroidismo, sea congénito o sea adquirido, el pseudohipoparatiroidismo, algunas formas de raquitismo, dependiente tipo 2 de vitamina D, por ejemplo, o la diabetes mellitus mal controlada también me llevan a una talla baja, ¿de acuerdo? De origen endocrino. Entonces, esta tablita es importante para valorar cuáles son la clasificación. Les decía que la más frecuente son las variantes normales, entre ellas el retraso constitucional y la talla baja familiar. Y luego tenemos ya los trastornos primarios de crecimiento y los secundarios,
Y los secundarios suelen ser a problemas de malnutrición, a enfermedades crónicas o enfermedades endocrinas. Vamos a ver un poquito lo que es el retraso constitucional de crecimiento. El retraso constitucional del crecimiento es la causa más frecuente de talla baja. Ojo, ojo, el retraso constitucional del crecimiento. Generalmente aquí hay una historia familiar de retraso puberal, o sea, la pubertad se ha retrasado casi en todos en forma familiar. La edad ósea suele estar retrasada 1 a 2 años y eso hace que ellos sigan creciendo más tiempo, ¿no es cierto? La velocidad de crecimiento de estos niños es normal, es normal. Por eso que es importante valorar la velocidad de crecimiento. Puede haber retraso de pubertad en los pacientes, pero no hay un problema de endocrinopatía. No hay enfermedad crónica subyacente. Y finalmente terminan teniendo una talla dentro de percentiles normales. Es decir, tienen un crecimiento por un mayor tiempo. Y en esta gráfica podemos ver ustedes que este niño, el primer año crece bien, está dentro del percentil 50. El primer año un crecimiento normal, pero luego su crecimiento se enlentece, se pone por debajo del percentil 3, por debajo de un estándar, pero mantiene la velocidad de crecimiento en ese ritmo, siempre por debajo, ¿de acuerdo? Llega a la etapa puberal, se mantiene por debajo y más al tiempo llega a aumentar y alcanzar finalmente una talla que está dentro del percentil 97,3, ¿no? O sea, se normaliza. Claro, tampoco es una talla alta, ¿no? O sea, no llega al 90, no llega al 80 percentil, pero llega a un percentil 10, 20, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el retraso constitucional del crecimiento. La talla baja familiar es esta gráfica que ustedes ven acá. La talla baja familiar también tiene un peso y longitud normal al nacimiento. Hay antecedentes familiares de talla baja. O sea, ahí vemos, bueno, hay papás que me traen a su niño y dices, vengo porque no crece, mira que es bajito, todo. Y lo miro a los papás y a la mamá y pues siguen igualitos. O sea, de dos padres que son de baja talla, es más probable que sus hijos tengan una talla baja. ¿De acuerdo? Entonces, la talla baja familiar hay antecedentes familiares de talla baja. Por eso es importante saber la talla de los padres para valorar cuál es el potencial genético del niño, qué talla espero en el niño, cuál es la talla diana, objetivo de este niño. Y eso se hace viendo la talla de los padres. Ya les voy a explicar cómo. Luego hay que valorar que estos niños tienen una alimentación normal, tanto en calidad como en cantidad. Este niño sigue creciendo en su propia senda, o sea, la velocidad de crecimiento es normal, pero está ahí debajo del percentil y se mantiene debajo del percentil 3 y termina su crecimiento por debajo del percentil 3. O sea, termina con talla baja, ¿de acuerdo? Eso lo diferencia el retardo constitucional de crecimiento, que si bien al final alcanza una talla que está por encima del percentil 3, a diferencia de esto. La edad ósea en estos casos no está retrasada, la edad ósea suele ser normal. ¿No? Decíamos que en la talla baja, retardo constitucional de crecimiento, la edad ósea está 1 o 2 años por debajo. En estos casos es normal o va por un año, no más, ¿de acuerdo? Y la composición corporal es armónica, o sea, no hay estigmas dismórficos. Hace una pubertad normal y aquí lo que hay que hacer es reforzar la autoestima, ¿no? Porque acá no es un problema de hormona de crecimiento. Acá les pongo un cuadro para diferenciar un poco las características clínicas de la talla baja familiar, del retardo constitucional de crecimiento y la pubertad, y la talla baja familiar más retardo de crecimiento de la pubertad. Esto lo pueden leer con más calma y paciencia. ¿Ya? Algunas diferencias destacadas pues son porque el ritmo de maduración ósea en la talla baja familiar es normal, pero en esta el retraso constitucional está retrasada, ¿no? Su mismo nombre dice retraso constitucional. Luego, el inicio de la pubertad es normal en la talla baja familiar y es un poco más tardío en el retraso constitucional. ¿De acuerdo? Bien. La talla baja patológica, cuando yo hablo talla baja patológica, puede ser de dos tipos. Acá es importante ver. Ya tengo una talla baja patológica. Hay de dos tipos. Es proporcionada, o sea, guarda proporciones o no proporcionada. Generalmente la proporcionada se ve las endocrinopatías, es decir,
el déficit de la hormona de crecimiento, es una endocrinopatía, entonces es talla baja proporcionada. El déficit de la hormona de crecimiento, que es la talla baja proporcionada, pues la incidencia que tiene es de 1 en 4.000 a 10.000 recién nacidos. De los pacientes con talla corta, solo el 5% se confirma o es que tienen un déficit de hormona de crecimiento. Solo el 5%. 95% de tallas bajas no tienen nada que ver con un déficit de hormona de crecimiento. Entonces, todos los pacientes con talla baja se benefician de hormona de crecimiento? No, solo el 5% que tienen un déficit. ¿Está aislado o está asociado con otros déficits hipoficiales? O sea, la hormona de crecimiento puede ser sola o también ser parte de un hipopituitarismo, ¿de acuerdo? La mayoría de veces no se sabe la causa, se dice que es idiopático, el 80%, y puede ser congénito, o sea, desde el nacimiento, y esto puede ser en un 3 a un 5% que está ligado, puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada a cromosoma X. Puede haber asociación a defecto del sistema nervioso central y déficit adquirido se puede dar en el caso de accidentes, traumatismos cerebrales, ¿no? En cual se lesiona la hipófisis, por ejemplo, y no se produce hormona de crecimiento. O algunas infecciones como meningoencefalitis que alteran la hipófisis y hace que no se lesionan esas células productoras de hormona de crecimiento y no se produce. O tumores que comprometan esta zona de la hipófisis o pacientes que han recibido radioterapia o quimioterapia, que han alterado a estas células que producen hormona de crecimiento. Esas son las causas del déficit de hormona de crecimiento adquirido, ¿no? Traumatismos, infecciones, tumores, radioterapia, quimioterapia. Pero también puede ser congénitos en un 3 a 5%. El cuadro clínico del déficit de hormona de crecimiento se manifiesta principalmente como una talla baja, pero que es armónica, ¿no? Proporcionada. Y su velocidad de crecimiento es lo que está disminuida. ¿Cuándo yo digo que la velocidad de crecimiento está disminuida? Cuando esta es menos de una desviación estándar de lo normal, o sea, del percentil 10. Hay un retraso en la maduración ósea. Ojo, en el déficit de hormona de crecimiento hay un retraso en la maduración ósea. Y estos pacientes que tienen déficit de hormona de crecimiento suelen tener un fenotipo característico, ¿no? Facies pequeña, con frente abombada, raíz nasal plana, llama facies de muñeca, y una dentición alterada. La voz suele ser aguda, hay un ligero sobrepeso y extremidades con poca musculatura, manos y pies pequeños. Nosotros, ¿cómo es que se mide la hormona de crecimiento? Generalmente para hacer un test de hormona de crecimiento, si yo le pido un dosaje de hormona de crecimiento así a la ligera, el laboratorio le va a hacer, le va a cobrar al paciente, pero esa información no sirve. Porque ya les dije que la hormona de crecimiento se produce en forma de picos, es irregular, no sabemos exactamente cuándo está mal, y tomar un valor no me ayuda. Entonces, lo que me ayuda es el test de estimulación. O sea, tengo que dar un estímulo para la secreción de hormona de crecimiento. Se estimula, es una test de estimulación en la clonidina, por ejemplo, y yo después de esa estimulación tomo la muestra de sangre para dosar la hormona de crecimiento. Y si el valor es menos de 7.4 nanogramos por mililitro, digo yo que hay un déficit de la hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? Pero tiene que ser con un test de estimulación, no un dosaje solo, no un dosaje aislado, por favor. También me va a ayudar a dosar el IGF-1. Si yo doso IGF-1, está baja, y también podría dosar la proteína que se une al IGF-1, pues me va a decir que está la hormona de crecimiento disminuida. La evaluación clínica es la que tenemos que hacer todos nosotros los médicos cuando examinamos a un paciente. Tenemos que hacer una exploración gráfica del crecimiento. O sea, es medir, ¿no? Y no solamente del paciente, sino también ver los padres, cuál es el peso, perdón, cuál es la talla de los padres, ¿ya? Para ver si existe algún problema de una predisposición genética, ¿ya? Verlos en la anamnesis, ¿no? Ver la anamnesis, ver si hay enfermedades crónicas, si hay enfermedades endocrinas, como problemas de hipotiroidismo, tumores hipoficiarios, Cushing, ¿no es cierto? Si el niño ha tomado o no drogas, como corticoides, por ejemplo. Y en el examen físico ver algunos signos de estigmas, ¿no? De cromosómicos, como por ejemplo el cuello alado que se ve en el Turner, por
ejemplo, ¿no? También preguntar y valorar si hay signos de enfermedades crónicas como enfermedad de Crohn, pues, fibrosis quística, ver si hay un problema de displasias óseas, ¿no? Entonces, haciendo esa evaluación, mayormente podemos ver si existe o no una causa, ¿de acuerdo? Y muchas veces cuando ya tenemos la causa no es necesario hacer más pruebas, ¿no? Si un chiquito tiene pues displasias óseas, un problema de formación ósea, pues ahí es la explicación de su talla baja, ¿no? Hay que hacer la historia familiar de los padres, la historia del niño, si ha recibido medicación, su historia de dentición, la historia psicosocial, su entorno, ¿no? ¿Qué estimulación recibe? De repente un niño que está encerrado no va a tener la oportunidad de crecer adecuadamente. Entonces, datos importantes, por ejemplo, ¿no? Datos importantes de la historia clínica. Por ejemplo, la talla que está consistentemente baja frente a un comienzo reciente de la talla. Por ejemplo, es un paciente que siempre su talla está baja. Otro que está su talla yendo bien, pero de pronto baja. Son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes, porque la que tiene su talla consistentemente baja, pero está creciendo a un buen ritmo, eso no es patológico, ¿de acuerdo? En cambio, que esté bien y de pronto no crezca, eso sí es una alteración de crecimiento, ¿ya? Eso sí hay que buscar la causa. Luego, si tenemos un paciente que tiene nicturia, polidipsia, poliuria, pues estaremos viendo un problema renal como una tubulopatía, una diabetes insípida. Si un niño se despierta con cefalea, pues pensar en un tumor intracerebral que esté dando hipertensión endocraniana, ¿ya? O hay síntomas de diarrea crónica, dolor abdominal, esteatorrea, para pensar en enfermedades inflamatorias intestinales tipo celíaca, o síntomas respiratorios crónicos, ver fibrosis quística, o pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, no tendrá una enfermedad renal crónica, y eso también hace que no crezca, ¿ya? Historia previa de infecciones en cerebrales o tumor del cerebro que me esté dando ya una alteración de la función hipofisiaria, ¿no? O es un paciente que ha recibido irradiación, o radioterapia o quimioterapia. El examen físico es importante, ¿no? Y hay que hacerlo pues empezando con la endoscopía, mirando si hay un fenotipo, si hay alguna dismorfia, un síndrome que diagnosticar, si hay displasias esqueléticas, ¿no? Que puedan evaluarse. Siempre es tomar una antropometría adecuada, ¿no? El tallímetro, usar un tallímetro calibrado, o si tiene más de 2 años debe ser de pie, así de esa forma como se está midiendo en la diapositiva. Y si es un niño menor de 2 años, se recomienda que sea echado, ¿no? En un tallímetro de ese tipo, donde se fije la cabeza a un límite y se mida los pies de la forma como se está midiendo allí, ¿no? En el talón en vertical, ¿de acuerdo? Tenemos que valorar las tablas de crecimiento para poder ver la velocidad de crecimiento, para ver si está creciendo dentro de los parámetros normales. Y esto es importante, ¿no? Los segmentos corporales, porque eso nos va a dar la simetría. Entonces, la altura o talla es una que va de arriba hacia abajo, del vértice hacia los pies. El segmento inferior, que es del pubis hacia la parte inferior, y el segmento superior, que es del pubis hacia la cabeza, ¿no? Y la envergadura, que es la distancia que hay entre los brazos, entre los dedos índices de ambos brazos, la envergadura. Y esos son los segmentos corporales que me ayudan a poder yo ver si está bien o no. Por ejemplo, la relación que es el segmento superior con el segmento inferior en el recién nacido es 1,7. Es decir, el segmento superior es mayor en 1,7 que el segmento inferior. Esa relación disminuye a los 3 años a 1,3 y alrededor de los 2 años se pone como de 1, o sea, es la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta esas mediciones. Y acá les muestro cómo se calcula la talla media familiar. La talla media familiar es el promedio de la talla de los padres, o sea, talla del papá más talla de la mamá entre dos, es la talla media familiar.
Y la talla diana o talla genética del paciente, si es varón, a la talla media familiar se le suma 6,5 centímetros. Y si es mujer, a la talla media familiar se le resta 6,5 centímetros. Rápidamente, si un papá mide 1,70 m, la mamá mide 1,60 m, la talla, la talla diana o genética de su hijo varón será el promedio de la talla de los padres, que sería 1,65. Si es varón, más 6,5. O sea, yo espero que ese niño, su talla diana sea de 1,71, 1,71 m, ¿no es cierto? Y si es mujer, sería menos 6,5. Es decir, que sería 1,58 m, ¿no? Restando el promedio, 6,5. ¿De acuerdo? Existe otra ecuación de Molinari que también la he puesto ahí para que ustedes tengan conocimiento, pero más utilizamos el promedio de la talla media familiar sumado 6,5 para el varón y restado 6,5 para la mujer. Entonces debemos de conocer la talla media familiar. La velocidad de crecimiento, les repito, pues es el parámetro muy preciso y sensible de la alteración del crecimiento de un niño. Y se expresa en centímetros que gane un año, ¿no? Ahora, se puede calcular en periodos más cortos, pero hay que llevarlos a un año. Y lo mínimo que se calcule es 6 meses. No puedo calcular velocidad de crecimiento en un lapso de 3 meses, no se considera. Debe ser mínimo de 6 meses para poder yo sacar la velocidad de crecimiento. Entonces, es sencillo. Si un niño, por ejemplo, en un mes mide 88 centímetros y en 6 meses subió a 1 metro, digamos, ha subido 12 centímetros en 6 meses. Su velocidad de crecimiento será 24 centímetros por año, ¿no? Así por sacar una cifra. ¿De acuerdo? Entonces, esa velocidad de crecimiento varía también según la edad, ¿no? Por ejemplo, el percentil 10 a 90, que es lo normal, en los niños de 2 a 4 años, puede ser normal, percentil 10, 5,5 centímetros por año, y el percentil 90 es 9 centímetros por año. Entre los 4 y 6 años, baja 5 a 8,5 centímetros por año. En 6 años hasta la pubertad, el niño va de 4 a 6 centímetros por año, muy similar en la niña, y en la adolescencia sube a 8 a 14 centímetros por año, la velocidad de crecimiento. Entonces, la velocidad de crecimiento, como ven, tiene un pico en la pubertad, ¿de acuerdo? O sea, va disminuyendo del nacimiento, empieza a disminuir la velocidad de crecimiento, hasta la pubertad donde tiene un pico. Esta pubertad es antes en las niñas y es después y a un pico mayor en los niños, ¿ya? Y ahí también nuevamente tienen allí un cuadro de la velocidad de crecimiento según la edad, ¿no? Ahí solamente según la edad. La relación peso-talla, ¿de acuerdo? Es importante porque nos va a valorar su grado nutricional, ¿no? Exactamente. El compromiso, cuando un niño deja de comer adecuadamente, tiene privación nutricional, lo primero que se altera es el peso. Lo primero que se altera el peso. Y luego se va a alterar la talla, ¿ok? Entonces, eso es, eso es una razón orienta una enfermedad sistémica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, enfermedades renales, cardíacas, pulmonares o de mala absorción. Ahora, una talla baja que se asocia a un incremento del peso, o sea, tengo una talla baja pero tiene peso alto, hace necesario descartar una patología endocrina como déficit de la hormona de crecimiento, hipotiroidismo, hipercortisolismo, entre otras. Entonces, un niño que llega con talla baja pero con aumento de peso, pensemos en una patología endocrina. A diferencia que tengo un niño con talla baja y peso bajo, ahí más bien veo que no está comiendo bien por déficit nutricional o tiene una enfermedad crónica que está afectando su crecimiento y su ganancia de peso. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que tiene que ver en peso con talla. Cuando ustedes evalúan o hacen el examen físico, también son marcadores de crecimiento las escalas de Tanner, ¿no? Que es el tipo de desarrollo sexual
Y ahí está, básicamente para que ustedes recuerden, los 5 estadios de Tanner para hombres y para mujeres, lo cual pueden revisar con calma y paciencia. Entonces, el examen físico, ¿de acuerdo? Que ya en las causas de disarmónicos, acá no es un tema de trastorno del hormona del crecimiento, sino son alteraciones cromosómicas, por ejemplo. Si hay miembros desproporcionadamente cortos, los miembros son cortos en comparación al tronco, hablamos de displasias óseas. ¿De acuerdo? Si el tronco es desproporcionado en comparación a los miembros, de espondilodisplasias, ¿no? Si hay anomalías esqueléticas, por ejemplo, y deformidades del tronco, mucopolisacaridosis. Si hay una deformidad en la línea media facial, labio leporino, fisura palatina, por ejemplo, se puede asociar a disfunción de hormona de crecimiento hipoficiaria. Si hay problemas de la visión, ve tumores hipoficiarios, ¿no? Si hay hipocrecimiento con amenorrea, facies peculiar, por ejemplo, Escherichia coli, pensar en síndrome de Turner o Noonan, ¿no? Si hay hallazgos dimórficos, pues los síndromes del Silver-Russell, Prader-Wieler, etcétera, etcétera. ¿Qué exámenes solicitar en una primera valoración, por ejemplo? Ya les dije que la edad ósea es importante porque me interesa ver si está normal, está de acuerdo a su edad cronológica o está retrasada, ¿no? Buscando el retraso constitucional de crecimiento. Me va a ayudar. Entonces, la edad ósea debe de ser parte inicial, ¿no? Y lo que se recomienda es la de la mano. Luego, pedir un perfil tiroideo para valorar las tiroides, valorar el cortisol, ¿no? La bioquímica del calcio, perfil hepático, perfil renal, para ver cómo está la función hepática y función renal, si está yendo bien, ¿de acuerdo? Los gases venosos en verdad no es algo que sea importante, a menos que tengamos un paciente con un problema pulmonar crónico. El hemograma nos valora la hemoglobina, el zinc sérico, inmunoglobulina A. Y aquí para resaltar que podemos pedir factores de crecimiento como es el factor de crecimiento similar a insulina o la proteína que se liga a este factor de crecimiento, porque son más estables y nos da una valoración indirecta de la hormona de crecimiento. O sea, si estos están bajos, puedo inferir de que la hormona de crecimiento está baja, ¿no? Examen de orina, examen parasitológico, etcétera. Y ya más sofisticado, pues hay que pedir cariotipos, ¿no? Si yo estoy pensando en una alteración cromosómica, pedir cariotipos. Y las pruebas de segundo nivel, o sea, las que valoran la hormona de crecimiento, tiene que hacerse no como un simple dosaje de hormona de crecimiento, sino hacerse el estímulo de hormona de crecimiento, que puede ser con el test de la clonidina o un test de ejercicio supervisado, ¿no? El ejercicio estimula la liberación de hormona de crecimiento también. Recuerden que un solo test alterado no hace diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento, ¿de acuerdo? La respuesta normal es que la hormona de crecimiento sea mayor a 10 nanogramos por mililitro. Ahora, con los ensayos últimos, pues mayor de 7. Tiene que ser mayor de 7. Si a la respuesta tenemos menos de 5, pues ya apunta a un déficit total de la hormona de crecimiento, ¿no? Y si está entre 5 y 10, un déficit parcial. La hormona de crecimiento, acá ven ustedes en la gráfica que no se libera en forma constante, se hacen picos y más durante la noche. Vean que ahí está el pico entre las 12 de la noche y 4 de la mañana, donde se produce el sueño. Así que tengan cuidado y es recomendar que los niños descansen si quieren crecer en forma adecuada. Bueno, estas son algunas cosas en relación a la hormona de crecimiento que lo pueden leer con calma. Quiero llegar acá al estas son las proteínas que se unen al factor de crecimiento similar a la insulina. Eh, Como marcador de deficiencia, la hormona de crecimiento tiene una especificidad del 85% y una sensibilidad del 64%. O sea, nos ayuda, pero no es 100%. Terminamos finalmente para demostrar un déficit de hormona de crecimiento, un estudio de la hormona de crecimiento, que significa hacer los monitoreos de la hormona de crecimiento que puede hacerse durante un día, o estudios de estimulación. Bien, acá en relación a la edad ósea, algunos parámetros en cuenta, rangos normales de edad ósea, y acá quiero terminar con el algoritmo a seguir ante una talla baja. Cuando yo tengo un diagnóstico de talla baja,
es decir, que su talla está por debajo de las 2 desviaciones estándares, debo hacer una anamnesis completa, hay que hacer un examen clínico completa y valorar la edad ósea. Si la talla está entre -2 y -3 desviaciones estándar, tengo que estudiar la velocidad de crecimiento. ¿De acuerdo? Y eso lo voy a hacer en el transcurso mínimo de 6 meses, 6 meses a un año. Si la velocidad de crecimiento está por encima del percentil 25, es probable que se trate de una variante normal de talla baja. No debo preocuparme y solamente controlarlo cada 6 a 12 meses la velocidad de crecimiento. En cambio, si la velocidad de crecimiento está por debajo del percentil 25, debo hacer pruebas complementarias tan igual como haría si la talla fuera menos de 3 desviaciones estándar. Si es menos de 3 desviaciones estándar, ya se hace pruebas complementarias, que son generales o específicas, y son las pruebas que hemos conversado anteriormente. Si esas pruebas me salen positivas, ya tengo un diagnóstico. Si son negativas, recién voy a hacer el dosaje de IGF-1 y la proteína ligadora del factor de crecimiento similar a la insulina. Si esa es normal, pues entonces probablemente se trate de una variante normal de talla baja. Es muy improbable que tenga un déficit de hormona de crecimiento, pero si esos valores están disminuidos, amerita estudiar la hormona de crecimiento, que es más complejo. El tratamiento de la talla baja, que es normal, la variante normal, simplemente se recomienda deporte, alimentación sana y que duerma. Eso es la recomendación. En cambio, cuando hay un déficit de la hormona de crecimiento, entonces sí tenemos que dar tratamiento, pero la hormona de crecimiento está indicado cuando demostramos que existe un déficit de hormona de crecimiento. En los casos de síndrome de Turner, en los casos de insuficiencia renal crónica en niños prepuberales, en los casos de síndrome de Prader-Willi, en niños PEG sin crecimiento recuperador, en talla baja idiopática y en el síndrome de Noonan. Entonces, en estos casos sí está indicada la hormona de crecimiento. Los otros hay que ver la enfermedad de fondo. Si yo tengo anemia, parasitosis, malnutrición, tengo que corregir las enfermedades de fondo que me están causando la talla baja para poder recuperar a estos pacientes. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Si hubiera preguntas, por favor. No, ¿Preguntas? claro, doctor, gracias. Muy bien. Muy bien, si no hay más preguntas, pues de verdad que sí me preocupan los participantes. Tengo solamente 90%, 50% de la promoción asiste a las clases teóricas. Y eso es un tema de preocupación. Bueno, muy bien, chicos, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.